constituyente, ¿cierto? ¿Cómo no? Bueno, bienvenido, Alberto. Alberto Gracias. Aranguibel es constituyente, como le decíamos. Para la audiencia internacional es importante siempre explicar qué significa ser constituyente en estos tiempos. Bueno, que formamos parte de este actor político que está teniendo en este momento, en esta fase tan importante de la coyuntura social y política venezolana, en el proceso de transformaciones que inició la revolución bolivariana que nos trajo el comandante Chávez con la llegada del siglo XXI y que continúa hoy el presidente Nicolás Maduro. Y como parte de ese proceso de transformación está el fortalecimiento de relaciones entre el gobierno bolivariano, entre el pueblo de Venezuela y otras naciones que antes de la llegada al poder del comandante Hugo Chávez prácticamente eran como obviadas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en el caso del gigante asiático, China. No solo obviadas, eran incluso mal vistas por el gran hegemón en el continente, el imperio norteamericano, que llevaba a condiciones casi similares a la de sanciones a aquellos países, no solo de Sudamérica, sino de todo el hemisferio, que se atrevieran a avanzar contacto siquiera con la economía más importante de ese lado del mundo y hoy la más importante del planeta, que es la economía china, según los... Era una manera de mantener atada a Venezuela a la economía estadounidense. Forma parte del plan hegemónico de dominación planetaria de los Estados Unidos, el tratar de someter las economías a partir de la presión fundamentalmente económica. Sabemos que Estados Unidos ejerce su poderío hoy en día a partir de la fuerza de su armamento bélico, de su ejército disperso por el planeta entero a través de infinidad de bases, más de 800 bases militares norteamericanas en el mundo. Pero es en el ámbito de la economía donde trata de ejercer la presión más brutal contra los pueblos, sobre todo aquellos que avanzan en proyectos progresistas de independencia y de soberanía nacional. Cuando se examina el mapa global hoy en día y se examinan con detalle las confrontaciones que hay a lo largo y ancho del planeta, se va a encontrar como factor constante a lo largo de toda la situación de inestabilidad que puede haber en el mundo. Por una parte, un actor constante en todo ello, que es los Estados Unidos. Y segundo, el tema de la búsqueda de la independencia económica de esas naciones que están sometidas a estas presiones terribles que ejercen los Estados Unidos sobre cada una de ellas. Venezuela no ha escapado a eso, y no escapa no solo a lo largo del periodo revolucionario, sino desde antes, desde visualizarse apenas la posibilidad de que nuestro país se enrumbara por un camino de defensa de nuestra soberanía, como lo está haciendo el pueblo mayoritariamente hoy a lo largo de todo el proceso revolucionario. Ya desde entonces los Estados Unidos había puesto la mira contra nuestro país para tratar de imponer, como dijo en algún momento determinado el expresidente Barack Obama, su poderío a través de doblegar a las economías que ellos necesitaban someter. Ahora bien, Alberto, aquí hay algo que no puede pasar inadvertido. O sea, como se dice popularmente, esto no es juego de carritos, porque de Venezuela se suele decir, sobre todo por la prensa occidental, que es un país en quiebra, que es un país desamparado, que es un país inmerso en la pobreza, que es un país con el que nadie quiere negociar. Sin embargo, sobre la base de esta reunión mixta entre el gobierno venezolano y el gobierno de la República Popular China en Beijing, se acaban de firmar importantísimos acuerdos, entre ellos, por ejemplo, con el Banco de China, el otorgamiento de créditos nada más y nada menos que por 250 millones de dólares, a lo que se suma el préstamo de 5.000 millones de dólares por parte de China para trabajar in situ en la franja petrolífera del Orinoco. Mi pregunta va entonces dirigida hacia lo siguiente. ¿Hasta qué punto es cierto que Venezuela no es creíble a nivel mundial si vemos que países como China, usted bien lo acaba de plantear, ya está muy en discusión que Estados Unidos sea la primera economía del mundo, confía en la economía venezolana y confía en el pueblo y gobierno venezolano? Fíjate que es completamente falsa esa especie, porque la guerra que lleva a cabo en el mundo entero Estados Unidos contra los países que buscan su independencia económica para asegurar su desarrollo en función de su población y no de las poblaciones de las grandes potencias, es que hay un componente comunicacional determinante en todo esto. Y uno de los aspectos de esa guerra comunicacional más resaltantes de
toda esta orquestación contra nuestras economías, los países progresistas, los países que luchamos por que se preserve nuestra soberanía, el de tratar de colocar a nuestras naciones como estados fallidos. No si es un estado fallido, para reforzar la pregunta, ¿por qué se arriesga China a prestarle esta cantidad de dólares a Venezuela? Es completamente falso. Si nosotros fuésemos a buscar los que son los indicadores reales para establecer cuándo es un estado fallido, Estados Unidos sería el primero en el planeta, porque Estados Unidos es el que tiene cerca de la mitad de la deuda externa en el mundo entero y que además no tiene cómo solventarla. Para Estados Unidos, esa guerra comunicacional necesita que, por ejemplo, el planteamiento de que está luchando contra los precios del petróleo, contra la OPEP, y eso es completamente falso. La economía norteamericana depende del precio del petróleo, porque ellos están luchando por dominar la economía mundial a partir de establecer que el dólar sea el referente en el intercambio del recurso más importante del planeta. Sin embargo, el presidente Maduro recientemente ha respondido de una manera revolucionaria, si se quiere, en establecer relaciones de intercambio financiero no solo en dólares estadounidenses, también en yuanes. A eso me refiero. Es decir, cuando tú examinas este mapa del que yo vengo hablando desde el principio de la entrevista, dónde están dándose las conflagraciones que desatan los Estados Unidos contra las economías del mundo, vas a encontrar que casi todas en algún momento han tenido o han avanzado en la propuesta de independizar sus economías del dólar, como lo ha hecho Venezuela, como lo acaba de hacer Qatar hace unos meses, que también entonces ha entrado en la lista de los países sancionados sin ningún tipo de explicación, como lo está Irak, como lo está Rusia y como lo está China. Entonces, cuando uno ve ese panorama, se da cuenta que es que efectivamente es la búsqueda de salvar la economía norteamericana lo que en realidad hay detrás de toda esta agresión contra nuestras naciones. Y eso, por supuesto, es una referencia para el mundo entero. Es decir, en este momento la agresión no es contra Venezuela. Esas sanciones económicas arbitrarias, criminales, ilegítimas, que ha avanzado en los últimos tiempos Estados Unidos contra Rusia, por ejemplo, contra incluso sus países aliados más cercanos como Canadá, bueno, y por supuesto Venezuela y otras naciones de Latinoamérica y del mundo, lo que está diciéndole al resto de la comunidad internacional es que ahí hay un referente de cómo deben comportarse los países de manera sumisa frente al imperio si quieren avanzar de manera pacífica en el encauzamiento de sus estados soberanos. ¿Lograrán sus objetivos? Bueno, no. Lo que nos está diciendo el devenir de los tiempos es que Estados Unidos está perdiendo progresivamente esa guerra. Primero, porque el dólar se está viniendo abajo en el mercado internacional. Son cada vez menos los referentes que hay en los intercambios de commodity en el mundo entero con el dólar. Como moneda referencial. Y eso te dice a ti muchísimo, ¿no?, de lo que está pasando en el concierto internacional respecto de la expectativa que tiene cada una de esas naciones en lo que debe hacer cada una de ellas para que no le suceda lo que nos está sucediendo a nosotros, que somos víctimas de una agresión completamente injustificada, completamente ilegal, que viola todo el derecho internacional, pero que además atenta contra un proyecto de desarrollo económico que tiene tal nivel de sustentabilidad que la medida que tiene que adelantar los Estados Unidos para tratar de demostrar al mundo que es una economía fallida es cercarla, asfixiarla. Si es una economía fallida, ¿por qué no la dejas que se derribe? Es la pregunta que habría que hacerse en primer lugar. Además, llama mucho la atención que el modelo de desarrollo económico, en el caso de Venezuela, a diferencia del de otros países, es un modelo que pretende desarrollar la economía sin dañar al medio ambiente o dañarlo lo menos posible, y también tiene como premisa la inclusión social. Por supuesto, es lo primordial. Es decir, aquí la inversión de la renta petrolera, desde que llegó la revolución bolivariana, se ha trasladado directamente al pueblo a través de un proyecto masivo de programas sociales inclusivos que han elevado de manera sustantiva la calidad de vida y el desarrollo humano de las venezolanas y los venezolanos, como no había sucedido jamás desde que somos república, desde hace 200 años. Por solo mencionar un ejemplo, la propia China está involucrada aquí en Venezuela en la construcción de viviendas. Exactamente. En la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es un programa masivo en el cual China tiene una experiencia más que sólida, porque ha adelantado un programa similar desde el año 2009.
nosotros en Venezuela lo avanzamos más o menos desde la misma fecha y hemos incluso superado la tasa de China, con el apoyo de China, la tasa de construcción y otorgamiento de vivienda en términos proporcionales. No olvidemos que China tiene más de 1.300 millones de habitantes y nosotros apenas somos un país de 30 millones de habitantes. Pero en términos proporcionales, el haber alcanzado esta semana, como lo alcanzamos, más de 2.100.000 viviendas construidas y entregadas de manera gratuita, no solo la vivienda, sino también el hábitat, el entorno habitacional, todo lo que es el urbanismo con los distintos servicios, escuelas, guarderías infantiles, locales comerciales, etcétera. Transporte. El transporte, todo ello va incluido porque la concepción que planteó el comandante Chávez es precisamente la de colocar al ser humano como centro y no el bien material. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos grandes avances. Incluso, por ejemplo, hemos superado una limitante con la cual todavía algunos debaten, en el caso, por ejemplo, del programa chino para el aseguramiento que tienen ellos de la vivienda a los sectores populares, que es el que ellos no ceden, por ejemplo, la propiedad del terreno para evitar la bancarización de esa vivienda y entonces termine quedándose el pobre después sin dinero y sin vivienda. Entonces es una manera de asegurarlo. El presidente Chávez en el programa venezolano de vivienda llevó esa propiedad a un nivel tal colectivo que sí es propiedad de la comunidad, pero no es bancarizable. Porque hay unas características de la propiedad colectiva que impiden que pueda ser bancarizado. Entonces, hay grandes avances en todos los programas inclusivos de la revolución que le dan un cariz nuevo a la lógica económica del país, en lo que China es un jugador activo determinante, por decirlo de alguna manera, porque China no es ahora con este convenio importantísimo en este momento de cerco económico arbitrario, ilegal y criminal, como decimos, que este gobierno prácticamente viene a reforzar lo que ya se había establecido entre China y Venezuela. Y lo que ha hecho además, por ejemplo, proyectos como Petrocaribe. Nosotros con el convenio China-Venezuela, como se acaba de decir, hemos llegado ya a cerca de 500 convenios de proyectos específicos para el desarrollo del agro, de la tecnología, de la industria petrolera, etcétera. Y en el campo, por ejemplo, petrolero, Petrocaribe está en el orden de los 280 proyectos que se han alcanzado para generar desarrollo en condiciones de igualdad y de respeto mutuo con los países del Caribe, que ha significado un crecimiento económico en la región muy sustancial, pero además que nos beneficia a todos, es una relación ganar-ganar. Entonces, esa es una nueva lógica, una nueva concepción. Esa es la filosofía también de la República Popular China. Una filosofía completamente distinta. Ganar. Estados Unidos, a diferencia de lo que ha planteado de manera persistente el presidente Xi Jinping a lo largo de su mandato, Estados Unidos plantea el desarrollo económico a partir del desarrollo de sus corporaciones en las economías que estén insertas en los distintos países en el mundo. ¿Quién gana con Estados Unidos? No hay ningún país que gane con Estados Unidos, ni siquiera los Estados Unidos, como estamos viendo ahora con las medidas insensatas que está tomando el presidente Donald Trump, por ejemplo, con las sanciones contra Irán, donde son tantas empresas las que están perdiendo en Europa como en los Estados Unidos que han tenido que revisar esa insensata como un efecto medida. boomerang. Exactamente, porque Estados Unidos está tratando de asfixiar a la economía mundial a partir de su propia asfixia, porque el dólar está viniéndose abajo, ya no es la misma moneda referente que fue en el pasado, es una moneda completamente inorgánica, sin respaldo alguno, que no le está sirviendo, no solo en la actualidad, sino en las perspectivas futuras a ninguna economía en el planeta. Esa es la realidad de la cual se percataron los países que integran el BRIC desde hace más de una década y que han venido trabajando en función de fortalecer la economía mundial a partir del equilibrio justo y armónico de todas las economías, en la que hay un respeto como base entre todas las naciones, que es lo que ha planteado el presidente Xi Jinping de manera reiterada y lo que ha planteado el presidente Putin, incluso en la organización, en la sede de la Organización Mundial de Comercio, donde se lo ha dicho, la única manera de salvar la economía mundial es salir de esa presión arbitraria que pretende ejercer los Estados Unidos contra las economías del mundo, porque no tiene cómo sustentarla, no tiene cómo sustentar su propia economía, la que ha erogado la mayor suma de dinero en el presupuesto armamentista en toda la historia de la industria bélica mundial y que hoy
tiene mayor inversión que las 10 potencias que siguen en la lista en inversión de presupuesto armamentista. Entonces eso ya, por supuesto, llama a la sensatez a la mayoría de los presidentes del mundo y los obliga a asumir una posición racional como la de, por ejemplo, la fundación del BRICS y de nuevos escenarios, como hemos hecho en Latinoamérica, por ejemplo, con el ALBA, con la CELAC y otros organismos de integración que buscan el fortalecimiento de nuestra economía a partir de la cooperación, la hermandad y la solidaridad y no la presión arbitraria que ejercen los Estados Unidos. Hablando de presión y yéndonos un poco más al terreno venezolano, algo que tiene que ver mucho con sus funciones actuales. Teniendo en cuenta justamente eso que usted decía, ¿no? Que estas decisiones recientes entre los gobiernos de China y Venezuela pudieran como que generar más animadversión por parte de Estados Unidos, le pregunto, ¿cómo blindar esa cooperación ya fortalecida entre ambas naciones de próximas agresiones desde lo constitucional? Es que no es una relación nueva, es decir, esta es una relación que se inicia casi con la revolución. Como te digo, ya estamos en el orden de los 500 convenios que están trabajando, que están desarrollándose y que han generado niveles importantes de desarrollo en distintas áreas de la economía venezolana, pero además en la latinoamericana. Venezuela no es el único actor en Latinoamérica que está consolidando una relación cada vez más estrecha con China, que tiene que ver no solo con el otorgamiento de créditos, que son muy importantes, como digo, en términos de la capacidad de financiamiento para los distintos proyectos, sino que tiene que ver también con la transferencia tecnológica, que es un concepto que es negado en la lógica norteamericana, por ejemplo, que se preserva el know-how para impedir que las otras economías se desarrollen y que sea solo la economía norteamericana la que se fortalezca. Claro, es ganar-perder. Esa es la relación ganar-perder, donde Estados Unidos está asfixiando el resto de las economías planetarias, creyendo que con eso va a tener algún tipo de vigencia en el futuro la economía norteamericana, como si fuera una economía extraplanetaria. Es decir, ahí se ve la insensatez, digamos, de la lógica imperialista cuando se plantea que sobreviviendo la economía norteamericana sería suficiente para el desarrollo de la humanidad. Entonces, el desarrollo que está teniendo esta nueva concepción en el mundo entero de una relación ganar-ganar pasa por la formación del talento, por ejemplo. China, hace apenas 3 años, en el 2015, aprobó en el marco de estos mismos convenios de cooperación China-Venezuela el otorgamiento de más de 500 becas para la formación de venezolanos en China en niveles de los más altos en la formación académica, que significan, por supuesto, la siembra de un potencial de desarrollo que, por supuesto, será mucho más a mediano y largo plazo, pero que significa muchísimo como perspectiva de desarrollo y no bajo la lógica de la inmediatez con que la mira, por ejemplo, en los Estados Unidos. Sin embargo, la derecha no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica incluso ha venido criticando esas posturas de China, diciendo que es una nueva forma de colonizar, de penetrar en la región. Sí, pero es ridículo, es completamente ridículo que Estados Unidos, que todo su desempeño es precisamente bajo el perfil del más atroz modelo de dominación imperialista, que haga un planteamiento de esa naturaleza. El único país que está invadiendo naciones desde hace décadas, pudiéramos decir que desde sus orígenes, bajo esa falsa filosofía o aberrada filosofía del destino manifiesto, es los Estados Unidos. Y eso lo conoce el mundo, eso forma parte de la tragedia de la historia contemporánea y del desarrollo de nuestros pueblos, y contra lo cual están levantándose cada día más naciones y movimientos organizados a lo largo y ancho del planeta, sobre todo en Latinoamérica, que es probablemente la región que está más negada y mucho más sólidamente de pie en contra de la pretensión no solo injerencista, sino de dominación del imperio norteamericano en la región. Lo que estamos viendo que está sucediendo, por ejemplo, con estos atentados a la democracia que está haciendo el neoliberalismo, con esos subterfugios pseudolegales contra, por ejemplo, el expresidente Lula da Silva en Brasil, contra el expresidente Correa en Ecuador, contra la expresidenta Cristina Kirchner en Argentina, y lo que vemos de amenaza contra Venezuela, lo que está diciendo, y en Nicaragua, por ejemplo, lo que le está diciendo al mundo entero, que se está alertando
y hemos visto ya las expresiones de alerta, por ejemplo, en Francia, el ministro de Finanzas, cómo reaccionó ante las acciones arbitrarias de los Estados Unidos hace apenas una semana, como lo vimos en Inglaterra, como lo vimos en Alemania, en mismas expresiones de desacuerdo de Angela Merkel. Lo que están diciéndole hoy por hoy al mundo es que Estados Unidos no cuenta con respaldo popular para su pretensión de volver a hacer de Latinoamérica su patio trasero. No tienen respaldo popular. Por eso es que tienen que apelar a esta constante de la búsqueda del subterfugio legal o leguleyo, como se le pudiera decir en México. El lawfare. El lawfare. Es Bueno, decir, Alberto, esas agresiones sí, no pasarán, es lo que nos está diciendo esto, y ahí está la demostración con la elección de Luis Manuel López Obrador en México, que hasta hace apenas semanas eran impensables las posibilidades de un candidato progresista en esa nación, con el control tan férreo del neoliberalismo desde hace décadas en esa hermana nación. Ahí está dándose una demostración de que lo que está de verdad avanzando es la convicción que tienen los pueblos latinoamericanos de rebelarse contra las pretensiones de dominación del imperio norteamericano. Alberto, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones para Telesur. Siempre a la orden. Gracias por estar con nosotros, Alberto Aranguibel.